Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Federico Gómez. Me gustaría hoy contarte por qué para mí es muy extraño que Vladimir Putin, presidente de Rusia, justifique su invasión a Ucrania supuestamente porque él cree que Ucrania y Rusia son un mismo territorio y que Ucrania pertenece a Rusia. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Más allá de la dialéctica de neozar que quiere imponer Vladimir Putin, quisiera recordar algunos datos históricos que pueden dar algunas luces sobre el tema. Según el historiador y bestseller israelí Noah Harari, estos son dos estados independientes. Rusia no es Ucrania. Kiev tiene una historia de más de 400 años en la que ya era una metrópolis grande, mientras que Moscú ni siquiera era una pequeña aldea. Y por los siglos los ucranianos han mirado más al oeste, hacia Europa. La historia conjunta de los dos países se remonta al siglo IX, cuando Kiev, la actual capital ucraniana, era el centro del primer estado eslavo, creado por algunos escandinavos y se hacían llamar Rus. Este gran estado medieval es al que los historiadores llaman la Rusia de Kiev. A mediados del siglo XIII, la Federación de Principados de Rus fue conquistada por el Imperio Mongol. A finales del siglo XIV, aprovechando el declive del poder mongol, el Gran Principado de Moscú y el Gran Ducado de Lituania se dividieron las antiguas tierras de Rus-Kiev, y las tierras a su alrededor quedaron bajo el dominio de la mancomunidad polaca-lituana, lo que expuso a la población a influencias como el Renacimiento y la Contrarreforma. Por otra parte, la Galicia de los Cárpatos, en el oeste de Ucrania, fue gobernada durante un largo tiempo como parte del Imperio Habsburgo, cuya huella cultural sigue presente. Muchos de sus habitantes no son ortodoxos rusos, sino católicos, y pertenecen a la Iglesia Uniata o a las iglesias católicas orientales, que llevan a cabo su rito en idioma ucraniano y reconocen al Papa como su cabeza espiritual. Otra parte de la Ucrania actual, con el paso muy distinto, fue Crimea, con sus vínculos griegos y tártaros, además de periodos bajo el dominio otomano y ruso. En el siglo XVII, la guerra entre la mancomunidad de Polonia-Lituania y el zarato ruso dejó las tierras del río Dnieper bajo el control imperial ruso. A esa región se le conocía como la Ucrania de la margen izquierda. En este mismo siglo, en las regiones centrales y noroccidentales de la actual Ucrania, existió un estado ucraniano cosaco, pero en 1764 la emperatriz rusa Catalina la Grande le puso fin y procedió a adquirir grandes extensiones de tierra ucranianas que Polonia tenía. Durante los años que siguieron, una política conocida como la rusificación prohibió el uso y estudio del idioma ucraniano y se presionó a la gente para que se convirtiera a la fe ortodoxa rusa, para destruir las pequeñas tribus del gran pueblo ruso. Entretanto, el patriotismo echaba raíces en las tierras más al occidente, que pasaron de Polonia al Imperio Austríaco, donde muchos comenzaron a llamarse ucranianos para diferenciarse de los rusos. Pero con el siglo XX llegó la Revolución Rusa y la creación de la Unión Soviética. Esto lo explicaremos en futuros videos, que hizo su propio reordenamiento del rompecabezas ucraniano. Ucrania Occidental fue tomada finalmente por el líder soviético Joseph Stalin de Polonia al final de la Segunda Guerra Mundial. Crimea fue transferida a Moscú, a la República Ucraniana dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la década de 1950, pero conserva fuertes vínculos con Rusia, simbolizados por la base de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Y el gobierno ruso ató a Ucrania más estrechamente que nunca a la influencia rusa, a menudo a un costo muy duro. Millones de ucranianos que formaban parte de la Unión Soviética en la década del 30 murieron en una hambruna orquestada por Stalin para obligar a los campesinos a unirse a las granjas colectivas. Posteriormente, Stalin importó un gran número de ciudadanos soviéticos, muchos sin la capacidad de hablar ucraniano y con pocos vínculos con la región, para ayudar a repoblar el este. Sin embargo, el Moscú soviético nunca tuvo dominio cultural de Ucrania. Las decisiones económicas, políticas y militares se impusieron desde el centro. Tenía cierta autonomía en cultura y educación. Si bien el ruso era el idioma dominante, los niños de la escuela primaria aprendían ucraniano, se publicaban muchos libros en ese idioma y en la segunda mitad del siglo XX creció un ferviente movimiento nacional ucraniano en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había tenido una educación ucraniana en cierta parte de la población. En 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsa, y en 1997 un tratado entre Rusia y Ucrania afirmó la integridad de las fronteras ucranianas. Explicaré en futuros videos cómo se dio todo este proceso.